Bienvenidos nuevamente a otro video sobre el abordaje de diferentes pruebas psicométricas y proyectivas utilizadas en la salud mental. Este video es solamente de uso académico para profesionales de la salud mental y estudiantes de dichas carreras. Mi nombre es Gilberto Domingo y soy psicólogo clínico en niños, adolescentes y adultos. Y en el día de hoy veremos la prueba del WIS-4, ampliamente utilizada para medición de los aspectos generales de la cognición y los procesos mentales que generalmente son utilizados en la adquisición y procesamiento de la información. Una de las discrepancias que existe con esta prueba es el énfasis que se da al resultado de cociente intelectual que dicha prueba arroja. Vemos en reiteradas ocasiones profesionales que piden el CI sin observar mayor detalle a la información adicional que dicha prueba obtiene. Por otro lado, tenemos la definición de discapacidad intelectual que nos da el DSM-5. Dentro de dicha definición, se relega el rol del CI a un especificador de la gravedad de la discapacidad, siendo igual de importante observaciones y evaluaciones del funcionamiento global del individuo. Dentro de dicha evaluación global, tenemos tres especificadores para el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Primero, una falta del dominio de aprendizajes, factores intelectuales, memorias, entre otros. Es aquí donde entra el WIS. En segundo lugar, tenemos una dificultad en el desenvolvimiento social del individuo. Esto puede incluir el pobre seguimiento de instrucciones y reglas sociales dentro de su grupo etario. Y por último, vemos que la persona tiene poca independencia y manejo de su entorno ambiental. Una vez tomada en cuenta que el WIS solamente es una herramienta que se utiliza en un conjunto de herramientas para llegar a un diagnóstico, vamos a hablar un poco sobre la prueba en sí. El nombre es Escala de Inteligencia de Wechsler para niños y esta es su cuarta edición. Hablemos un poco de los aspectos técnicos de la prueba. Como ya hemos dicho, el nombre completo es la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños y esta es su cuarta edición. La aplicación de dicha prueba es individual en una población de 6 años 0 meses hasta los 16 años 11 meses. Si tenemos un chico de 17 años, aunque esté en un sistema educativo regular, tenemos que aplicar la siguiente prueba, que es el WISE, la escala de adultos. La duración del WIS es de 1 hora y 50 minutos la aplicación completa, y entre unos 60 y 75 minutos los 10 test principales. Una de las diferencias principales de este test con versiones anteriores es la mayor estructuración dentro de las áreas y las subpruebas. Tenemos 4. Por ejemplo, comprensión verbal está compuesta de semejanza, vocabulario, comprensión, información y adivinanzas. Tenemos razonamiento perceptivo con cubos, conceptos, matrices y figuras incompletas. Memoria de trabajo con dígitos, letras y números, además de aritmética. Velocidad de procesamiento con claves, búsqueda de símbolos y animales. Estas 4 áreas sumadas dan lo que es el CI total. Ahora entremos de lleno a una guía básica de aplicación. Esta guía es una combinación de algunas de las cosas que dice el manual, además de otras que por mi experiencia he visto y que recomiendo. Una de las primeras recomendaciones sería que el WIS-4 debe aplicarse en conjunto con otras pruebas de carácter cognitivo. Esto para cotejar los resultados y corroborar cualquier diagnóstico. Estas pruebas pueden ser Bender, Raven, Tony 2, incluso Cumanés si está dentro de la edad. Otra de las recomendaciones es seguir las instrucciones lo más veraz posible. Para esto es importante que el evaluador se haya leído el manual, esté familiarizado con el orden de las subpruebas, cuáles subpruebas reemplazan a otras y cuáles son
los límites de cada uno de los ítems para su descontinuación. Si bien esta prueba es puesta en una sola sesión, yo en lo particular recomiendo que sea aplicada en 2 sesiones cercanas, por ejemplo en la misma semana. Por experiencia sé que a algunos chicos les cuesta mucho concentrarse. El cansancio del día o que tengan déficit atencional hace que necesiten mucha motivación. Recordemos también que la gran mayoría de estos chicos asisten a la evaluación en las tardes. Por lo tanto, viene de un día extenuante de estar haciendo labores cognitivas en la escuela. 2 sesiones también les permite al evaluador ver un poquito más la parte de la interacción social, la adaptabilidad del chico, su manejo emocional y tiene un gran valor cualitativo en la evaluación. Nuevamente recordamos, los resultados del WIS 4 únicamente no son criterios suficientes para definir una discapacidad intelectual. Es solamente una de las partes que especifica. Debemos realizar un retest en un mínimo de 1 año a 2 años. En algunos sistemas educativos y escuelas se espera 3 años para volver a actualizar los planes educativos individualizados. Si se hace en un periodo corto o más corto del descrito, se debe buscar sustituir las pruebas por las pruebas optativas. Una vez aplicado el instrumento, calculados los puntajes según el manual, procederemos entonces a realizar la interpretación de los resultados y para eso la siguiente guía básica de interpretación. Una de las primeras cosas a tomar en cuenta es que el WIS 4 nos ofrece varias puntuaciones estandarizadas. En lo personal, pienso que las puntuaciones escalares son una de las más útiles por varias cosas. Es una puntuación típica que nos permite comparar los resultados interpruebas a la vez que con otros instrumentos que tengan alguna medida similar. Inmediatamente podemos ver el funcionamiento de individuos en áreas muy específicas con las puntuaciones escalares. Otra de las cosas es que de las puntuaciones típicas es la más cercana a la puntuación directa. Por lo tanto, vamos a ver algunas similitudes. En caso de niños con un diagnóstico, por ejemplo, dislexia, van a puntuar bajo en algunas de las subpruebas que van a tener áreas neurocognitivas similares, que veremos más adelante. Para ver la funcionalidad de las puntuaciones escalares, vamos a tomar la curva normal que aparece en el cuadernillo de anotación del WIS, en la parte final. Si vemos en esta curva normal, vamos a ver el puntaje repartido en la curva normal del CI. Lo podemos ver de alguna forma aquí. El 100 sería la media, ¿ok? En la clasificación tenemos que toda esta parte es el medio. Y si vemos y pasamos una línea, vamos a ver que el puntaje de 10 es el puntaje medio de las puntuaciones escalares. Por lo tanto, todo lo que está en el área gris entraría a ser la normalidad. En el caso de las puntuaciones escalares, sería todos los puntajes que están comprendidos entre un 7 a un 13. Quiere decir que un chico que saque, por ejemplo, en vocabulario un puntaje de 11 estaría dentro de la norma. Si un chico en semejanzas saca un puntaje de 5, vemos un chico que está normal bajo, estaría más o menos por esta área. Una deviación estándar por debajo de la normal. Ahora vamos a ver los diferentes componentes del WIS, sobre todo las subpruebas y cómo nos pueden ayudar a evaluar las capacidades y dificultades del individuo. Durante la exposición de las siguientes filminas, debemos tomar siempre en cuenta los puntajes escalares. La puntuación media es de 10 y la desviación estándar es de 3 puntos. Esto nos ayudará a ver cuáles indicadores son de interés.
Vamos a hacer un simple análisis de cotejado entre las puntuaciones de las subpruebas y qué áreas neurocognitivas son evaluadas y se repiten en cada uno de los rangos obtenidos. Por ejemplo, si tenemos un evaluado que puntúa 6 en vocabulario y comprensión, vemos que se repiten las áreas de función ejecutiva, memoria y nocias visuales. Por el momento se podría descartar la atención, por ejemplo, hasta encontrar mayor evidencia. En razonamiento perceptivo, también podemos ver que se repiten algunas de las áreas neurocognitivas. Por ejemplo, en cubo podemos ver que la función ejecutiva y nocias visuales nuevamente aparecen. En concepto vemos que memoria aparece nuevamente y la atención sostenida, y así sucesivamente. Como les comenté, también hay que anotar que las puntuaciones escalares no son las únicas que pueden ser obtenidas en el WIS 4. Tenemos una variedad de medidas que en menor y mayor manera ayudan a entender un poco más el funcionamiento cognitivo del evaluado. El primero de los puntajes que vamos a ver son los puntajes compuestos. Dichos puntajes se obtienen de la sumatoria de las puntuaciones escalares y es una buena medida para ver el desempeño por cada una de las 4 áreas de WIS, haciendo así las comparaciones pertinentes. En cuanto a los percentiles, es uno de los puntajes más versátiles. Esto nos permite la comparación de los resultados del evaluado con respecto a otros niños de su misma edad. Igualmente tienen la ventaja de darnos un rango comparativo, ya que es un puntaje utilizado en otras pruebas cognitivas. Sin embargo, hay que ejercer cautela al realizar este tipo de comparaciones interprueba. Una de las utilidades más significativas de la diferencia interíndice es que nos permite ver algunas dificultades de aprendizaje propiamente dichas. Una diferencia en una de estas medidas puede hablarnos de déficit atencional, dislexia, disgrafias o algunos problemas en el razonamiento visoespacial. De igual forma, aquí en este análisis vemos puntos débiles y puntos fuertes del evaluado que son necesarios para tomar en cuenta en un plan educativo individualizado cuando se fabrique y a la vez para afianzar el aprendizaje del evaluado en el salón de clase. El análisis de procesamiento es una oportunidad para evaluar aún más lo que son las funciones ejecutivas, lo que es memoria y también lo que es la atención, sobre todo visual del chico. Así que es muy importante hacer en la medida de lo posible el análisis para obtener también dichos datos. Por último, vamos a ver el ejemplo de un caso para ver cómo se podría realizar el análisis para poder hacer un informe, ya sea a una escuela, para un padre de familia o cualquier persona interesada que haya mandado a hacer la evaluación. Aquí tenemos lo que son las dos páginas de análisis más importantes en el cuadernillo de anotación. Primero tenemos la cara frontal y el segundo tenemos la página de análisis per se. Lo primero que tenemos que sacar es la edad cronológica del chico que va aquí, y con esta edad entonces podremos ver en qué baremos este chico está ubicado. Lo segundo, que es más importante, es sacar las puntuaciones escalares que vemos aquí. Como habíamos hablado, una puntuación escalar de 10 es una puntuación media y de 7 a 13 es una normal. Por ejemplo, esta puntuación de comprensión que vemos aquí, que es de 5, es algo baja y tenemos que tomar en consideración en nuestro análisis. Cuando vemos una puntuación de 11, es una puntuación que está bastante normal. En concepto vemos una puntuación de 3, que es significativa y considerablemente baja, por lo tanto tenemos que prestar atención. Luego tenemos que pasar nuestros puntajes
a esta tabla que está acá, en donde empezamos con nuestras puntuaciones completas y de ahí obtenemos nuestro CI total, que está acá. ¿Ok? Con ese CI total, que es el número que generalmente a las personas más le llama la atención, nos da la percepción de lo que es globalmente el funcionamiento intelectual del individuo. Sin embargo, como ya había comentado, las puntuaciones escalares es lo que nos va a decir en especificidad qué son las áreas que debemos estar concentrándonos. Luego pasamos a el cuadro de comparaciones, donde se hace un análisis entre las áreas para determinar si hay una diferencia significativa o no. Estas diferencias nos van a permitir ver si hay alguna incongruencia en el funcionamiento intelectual de las diferentes áreas del individuo. Acá vemos, por ejemplo, los puntos fuertes y débiles, que como decía es muy importante tomar en cuenta. En esta oportunidad, este chico vemos que lo que es cubos y matrices son sus fortalezas. La parte espacial, razonamiento espacial, pues es una de las fortalezas de él. Y es bien importante tomar en cuenta estos apuntes para poder hacer estrategias dentro del salón de clases que puedan llevarlo a él no solamente a fortalecerla, sino también a aumentarlas, al igual que las debilidades. Y por último, vemos acá el análisis de los procesamientos, el análisis que nos da funciones ejecutivas, atención y memoria. Aquí pues vemos el análisis que no hay diferencia, y en otros análisis que vemos acá nos va a ver entonces si hay alguna diferencia significativa. En este caso el análisis de procesamiento es bastante normal. Básicamente ese es el resumen de lo que es la hoja de anotación. Obviamente cuando tenemos los datos que ya les había compartido, tenemos que ahondar y explicar aún más cuáles son lo que hemos encontrado dentro de nuestra evaluación. Por ejemplo, acá tenemos los puntajes escalares por áreas, pero recordamos que cada uno de estos puntajes escalares, independientemente del área, nos da algunos indicios de que está fallando en funciones ejecutivas, atención, memoria, náuseas, y que es importante tomar en cuenta a la hora de hacer un resumen de cuáles son los resultados que hemos encontrado. Pues bien, por mi parte eso es todo. Por cuestiones de tiempo y mantener el video de forma breve, pues no hemos tocado todas las diferentes partes que compone WIS. Si tiene alguna duda o tiene alguna consulta, puede escribirme al correo que está acá o al contacto de Instagram. Si desea agendar alguna cita, en el primer link va a encontrar el calendario con los cupos disponibles. Espero que este video haya sido de su agrado. Sin más, me despido y espero verlos en un próximo video. Saludos.